¿Qué sucede cuando una profesora intenta desacreditar públicamente a alguien que considera fuera de lugar, solo para descubrir que no está desafiando a una celebridad común y corriente, sino a Keanu Reeves, un hombre cuyo intelecto trasciende la gran pantalla? Créeme, al final de este relato, verás a Keanu de una manera que jamás imaginaste. En una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la doctora Linda Markham era reconocida por dos aspectos: su dominio en matemáticas avanzadas y su postura política cada vez más evidente. Aquella mañana, mientras los estudiantes llenaban el aula, algo se percibía diferente. En lugar de complejas ecuaciones, la pizarra mostraba un mensaje en negrita: tema de hoy: redefinir las prioridades académicas. Al fondo del aula, un hombre ataviado con un traje negro sencillo pero elegante permanecía sentado en silencio. A diferencia de los estudiantes que lo rodeaban, no estaba allí para obtener un título. Era Keanu Reeves, una leyenda de Hollywood célebre por su humildad e inteligencia. Lo que la mayoría ignoraba era que, detrás de su voz pausada, se ocultaba una profunda pasión por las matemáticas, una disciplina que había estudiado en privado con gran dedicación. La doctora Markham inició su clase, pero no sobre cálculo. En su lugar, disertó sobre la necesidad de reorientar las prioridades académicas, desplazando las matemáticas teóricas hacia lo que ella denominaba aplicaciones sociales en el mundo real. Algunos estudiantes intercambiaron miradas incómodas, notando que la lección se tornaba más en un discurso ideológico que en un debate académico. Fue entonces cuando Keanu alzó la mano con serenidad. La doctora Markham titubeó un instante y entrecerró los ojos. No esperaba interrupciones, mucho menos de él. Ignorándolo, continuó con su exposición mientras pasaba diapositivas con estadísticas sobre representación de género en vez de fórmulas matemáticas. Algunos de ustedes, expresó con la mirada fija en ciertos alumnos, quizá deban aceptar que sus privilegios les han otorgado una ventaja injusta en esta clase. Keanu mantuvo la mano levantada, paciente, inmutable. Los estudiantes empezaron a murmurar entre sí. Algunos le devolvían la mirada, otros intercambiaban gestos de intriga. Pero antes de reconocerlo, la doctora Markham prosiguió. Por ejemplo, continuó con un tono más incisivo, las conexiones familiares y el estatus económico pueden crear ventajas artificiales en la educación. La insinuación era evidente y varios estudiantes dirigieron la vista hacia Keanu para observar su reacción. Sin embargo, su expresión seguía serena, con la mano aún alzada. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la doctora Markham exhaló con resignación y lo reconoció. Sí, señor Reeves, pronunció con una sonrisa irónica. ¿Tiene algo que aportar a nuestro debate sobre los privilegios en la educación? La sala quedó en completo silencio. Todos conocían a Keanu Reeves como actor, pero pocos eran conscientes de su genuina curiosidad intelectual. Su dedicación al aprendizaje era bien sabida. A menudo se le veía sumergido en libros de filosofía o debatiendo con científicos. Cuando bajó la mano y comenzó a hablar, nadie podía anticipar lo que estaba a punto de suceder en aquella aula. Su voz era serena, mesurada y llena de respeto. Doctora Markham, considero que las matemáticas son esenciales para comprender tanto las ciencias teóricas como las aplicadas. Muchos de nosotros, yo incluido, hemos venido hoy aquí con la expectativa de profundizar en nuestro conocimiento matemático. ¿Acaso reducir el plan de estudios básico no afectaría negativamente a todos los estudiantes, sin importar su formación? Algunos alumnos asintieron en silencio, pero la expresión de la doctora Markham se endureció. No iba a permitir que un actor, por célebre que fuera, cuestionara su autoridad. Keanu hizo una breve pausa antes de continuar,
su tono firme pero sin agresividad. ¿Acaso reducir el plan de estudios básico no afectaría negativamente a todos los alumnos, sin importar su origen? Varios estudiantes volvieron a asentir, visiblemente aliviados de que alguien se atreviera a desafiar la creciente falta de rigor académico en la clase. La profesora se cruzó de brazos, su voz impregnada de condescendencia. «Señor Reeves», enfatizó su apellido con marcado desdén, «quizá usted, más que nadie, debería comprender cómo los privilegios influyen en nuestro sistema educativo. Después de todo, no todo el mundo tiene el lujo de contar con tutores privados o acceder a una educación de élite». Lo que ocurrió a continuación dejó a toda la clase en estado de asombro. En lugar de ponerse a la defensiva, Keanu simplemente sonrió, pero no con arrogancia, sino con auténtica humildad. «En una cosa tiene razón, profesora», respondió pensativo. «He sido afortunado en mi educación. Precisamente por eso creo que tenemos la responsabilidad de mantener altos estándares académicos para que todos tengan una oportunidad real de desarrollar su máximo potencial». Un destello de incertidumbre cruzó fugazmente el rostro de la doctora Markham. No esperaba esa respuesta. Sin embargo, recuperó rápidamente la compostura e inclinó el cuerpo hacia adelante, adoptando un tono sarcástico. «¿Y usted cree saber más que un profesor sobre la preservación de los estándares académicos?», ironizó. «Dígame, señor Reeves, ¿qué le convierte exactamente en un experto en educación matemática?». Keanu permaneció impasible, con la misma expresión serena de siempre. «No pretendo ser un experto», respondió con naturalidad. «Solo soy alguien que aprecia la belleza de las matemáticas y cree que trascienden cualquier división ideológica». Luego señaló la pizarra, aún vacía, sin rastro alguno de cálculos. «En lugar de discutir sobre privilegios», continuó, «¿por qué no aprovechamos este tiempo para explorar las fascinantes complejidades del cálculo? ¿No es por eso que estamos aquí?». La clase entera se sumió en un silencio cargado de tensión. Los ojos de la doctora Markham se entrecerraron peligrosamente. Sin pronunciar una sola palabra más, se giró hacia la pizarra y tomó un marcador. «Muy bien, señor Reeves», dijo con una sonrisa desafiante. «Si las matemáticas le apasionan tanto, pongamos esa pasión a prueba». De inmediato, comenzó a escribir con rapidez, su mano moviéndose con precisión calculada. Los estudiantes contuvieron la respiración al ver la ecuación que tomaba forma. No era un problema de cálculo común, sino una integración compleja con expansión de series, del tipo que incluso los alumnos de posgrado solían encontrar desafiante. Algunos susurraron con inquietud. Eso está muy por encima de nuestro nivel», murmuró alguien. Sin embargo, la expresión de Keanu no se alteró en lo más mínimo. Permaneció completamente imperturbable. La doctora Markham se giró hacia él con una sonrisa cargada de burla. «Ya que tanto le preocupa mantener el nivel», dijo con tono irónico, «¿por qué no lo resuelve? A menos, claro, que prefiera seguir hablando de Hollywood y de sus supuestos privilegios». El desafío quedó flotando en el aire. Algunos estudiantes se removieron incómodos en sus asientos, dándose cuenta de que esto no era más que un intento de humillación pública. Keanu se levantó con calma, se ajustó los puños de su chaqueta y caminó hacia la pizarra con movimientos tranquilos, sin prisas, completamente a gusto. La sonrisa de la doctora Markham se ensanchó. Había elegido ese problema deliberadamente porque requería técnicas que aún no había enseñado, conceptos que estaban mucho más allá del alcance de su curso. Pero cuando Keanu tomó el rotulador de su mano y estudió la ecuación con auténtica curiosidad, en lugar de verse intimidado, algo en su actitud hizo que la sonrisa de la profesora vacilara ligeramente. Luego se volvió hacia la clase. Antes de empezar,
dijo con voz serena y pensativa. He notado que este problema puede abordarse de distintas maneras. ¿Prefieren que utilice el método convencional o quieren ver una solución más eficiente que aprendí estudiando los trabajos originales de Leibniz? La expresión de la doctora Markham se congeló. La referencia casual al trabajo de Leibniz la tomó completamente por sorpresa. ¿Has leído los escritos originales de Leibniz?, preguntó, incapaz de ocultar su asombro. Keanu asintió con naturalidad. Sí, respondió con sencillez. En alemán. Las traducciones no logran captar del todo la elegancia de su metodología. Un murmullo recorrió la sala. Esto no estaba yendo en la dirección que la profesora esperaba, y cuando Keanu se volvió hacia la pizarra con el rotulador en la mano, toda la clase contuvo la respiración, porque estaba a punto de suceder algo extraordinario. Keanu reafirmó su afirmación con tranquilidad. Sí, repitió con firmeza. En alemán, las traducciones no logran captar del todo. Un murmullo se propagó entre los alumnos. Luego, girándose de nuevo hacia la pizarra con el marcador en mano, añadió con una leve sonrisa, pero quizá deberíamos dejar que las matemáticas hablen por sí solas. El silencio en la sala se volvió absoluto. El desafío de la doctora Markham acababa de dar un giro inesperado, y cuando Keanu trazó la primera línea de la solución, nadie, ni siquiera la profesora, pudo prever lo que estaba a punto de ocurrir. Los estudiantes observaron con asombro cómo su mano se deslizaba por la pizarra con una precisión meticulosa. Cada paso era claro, deliberado y sorprendentemente elegante. Sin embargo, lo que realmente dejó a todos cautivados no fue solo el hecho de que estuviera resolviendo el problema, sino la manera en que explicaba cada paso. Este primer procedimiento, explicó con calma, utiliza una técnica desarrollada por Euler en 1775. Su rotulador se movía con fluidez, descomponiendo lo que parecía complejo en algo mucho más accesible. La expresión segura de la doctora Markham comenzó a resquebrajarse. Seguía cada trazo con atención, dándose cuenta de que Keanu no solo estaba resolviendo el problema, sino que lo estaba enseñando. Varios estudiantes sacaron instintivamente sus teléfonos para grabar el momento. Incluso aquellos que solían luchar con el cálculo lograban comprender su enfoque. Entonces, Keanu llegó a un punto crucial de la solución. Ahora, dijo, dando un ligero paso atrás, tenemos dos caminos posibles a seguir. Se giró hacia la doctora Markham. El método tradicional requeriría otra pizarra completa, explicó. Pero hay un enfoque más elegante basado en las ideas originales de Leibniz. ¿Cuál prefiere ver, profesora? Don Markham se quedó petrificado. Su anterior confianza se había desvanecido por completo. No era simplemente una cuestión de preferencias matemáticas, sino un recordatorio sutil, pero innegable, de la profundidad del conocimiento que había descartado con tanta facilidad. Abrió la boca para contestar, pero antes de que pudiera articular una respuesta, ocurrió algo inesperado. Una mano se alzó en medio del aula. ¿Podríamos ver ambas perspectivas?, preguntó Sarah Chen, una de las alumnas más reservadas. La verdad es que esto me está ayudando a comprender mejor el capítulo que analizamos la semana pasada. Keanu le dedicó una sonrisa cálida a Sarah antes de volver la mirada hacia el doctor Markham, arqueando una ceja en un gesto de interrogación silenciosa. Su respuesta revelaría mucho más que una simple preferencia matemática. Demostraría si estaba dispuesto a admitir que un momento de enseñanza podía trascender los prejuicios personales. Antes de que pudiera responder, la puerta del aula se abrió abruptamente. El decano Richardson, conocido aliado de las posturas académicas y políticas del doctor Markham, irrumpió con prisa. «Linda», anunció con urgencia.
Te necesitamos para una reunión inmediata del profesorado sobre los nuevos cambios en el plan de estudios. El momento no podía haber sido peor para la doctora Markham, o quizás no podría haber sido más oportuno. Ella aprovechó la interrupción. Tendremos que retomar esta demostración en otra ocasión, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Pero antes de que pudiera moverse, Keanu tomó la palabra. Su tono transmitía una calma autoritaria que hizo que incluso el decano se detuviera. «Profesor», dijo, «me ha desafiado a resolver este problema ante todos». El aula se llenó de murmullos. Si me marcho ahora, estaríamos enviando una desafortunada lección sobre la integridad académica. El rostro del decano se tornó rojo. «Joven, ¿está insinuando?» «No estoy insinuando nada, señor», interrumpió Keanu, con educación pero con firmeza. «Solo estoy exponiendo un hecho. El doctor Markham lanzó un reto público para ilustrar un punto sobre privilegio y mérito. Yo lo acepté. La única cuestión ahora es si él honrará su propio desafío». La tensión en el aula era palpable. Varios estudiantes sostenían sus teléfonos, grabando el momento con la sensación de estar presenciando algo trascendental. Markham parecía atrapado entre su aliada y las consecuencias de sus propios actos. El decano se removió, indeciso entre ejercer su autoridad o dar marcha atrás. Entonces, Keanu hizo algo inesperado. Extendió el rotulador a la doctora Markham. O quizá, dijo con una leve sonrisa, prefiere mostrarnos primero su solución. Después de todo, como mencionó antes, las conexiones personales no deberían influir, solo el conocimiento. Y seguramente, como nuestro profesor, podrá resolver sin dificultad el problema que planteó. Un silencio abrumador se adueñó del aula. La doctora Markham observó el rotulador en su mano y por primera vez desde el inicio de la clase, comprendió que había caído en la trampa que ella misma había tendido. Las palabras de Keanu flotaron en el aire como un desafío imprevisto. ¿Prefiere mostrarnos primero su solución?, repitió, su voz serena pero firme. Como mencionó antes, usted puede resolver el mismo problema que planteó, ¿verdad? El aula se sumió en un mutismo absoluto. Con los dedos crispados en torno al marcador, Markham sintió que la presencia del decano ya no representaba un salvavidas, sino un testigo más de lo que estaba a punto de ocurrir. El ambiente estaba cargado de tensión. Los nudillos de la doctora Markham se tornaron blancos al aferrarse al rotulador. A su lado, el decano se movió inquieto, consciente de que esto había dejado de ser una simple discusión en clase y se había convertido en algo mucho más profundo. Los estudiantes contenían la respiración. Las cámaras de sus teléfonos seguían grabando. Sabían que estaban siendo testigos de un momento crucial. El doctor Markham intentó hablar, pero su voz se quebró. Su mano tembló levemente mientras contemplaba la ecuación escrita en el pizarrón. El mismo problema que había escogido con la intención de humillar a alguien más y que ahora pendía sobre su propia cabeza como una espada afilada. Keanu percibió la duda, pero en vez de insistir, ofreció algo inesperado. Tal vez, con una voz calmada y sin rastro de burla, dijo: «Podríamos resolverlo juntos. A veces, la cooperación conduce a una mayor comprensión». La clase contuvo el aliento. No había soberbia en su tono, ni un atisbo de triunfo. Era una propuesta sincera, una posibilidad de transformar el conflicto en algo provechoso. Sin embargo, el orgullo de la doctora Markham no le permitió aceptarla. «Esto es absurdo», soltó, arrojando el marcador al suelo. «Toda esta demostración no es más que una celebridad privilegiada tratando de socavar mi autoridad». La clase quedó atónita. El decano, anticipando el desastre, intentó mediar. «Demos un paso atrás», sugirió con cautela. Pero la voz serena de Keanu cortó la tensión. «No»,
respondió con firmeza, tomando el marcador. Demos un paso adelante. Se volvió hacia la pizarra y con un despliegue de maestría matemática resolvió ambas soluciones, el método convencional y el enfoque de Leibniz, en menos de 5 minutos. Al escribir la última línea, la clase estalló en un aplauso espontáneo. Ni siquiera el decano pudo disimular su asombro. Pero lo que sucedió después no solo transformaría la clase, sino que alteraría todo el departamento. El rostro de la doctora Markham había pasado de encendido a pálido. Su discurso cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus propios ojos. Sin embargo, Keanu aún no había terminado, y sus siguientes palabras demostrarían que el verdadero liderazgo no consiste en ganar disputas, sino en tender puentes. Se apartó de la pizarra y dirigió la mirada a la doctora Markham y al decano. La belleza de las matemáticas, expresó, es que no se ven afectadas por la política, el origen o los prejuicios. Solo les importa la verdad. Señaló las soluciones en la pizarra. Estas ecuaciones nos enseñan algo valioso, no solo sobre el cálculo, sino sobre el aprendizaje mismo. Cuando dejamos que nuestras ideas preconcebidas nublen nuestro juicio, perdemos oportunidades para crecer. El decano carraspeó. Señor Reeves, aunque su destreza matemática es impresionante, debe comprender que... ¿Qué? Interrumpió una voz desde el fondo del aula. Era Michael Chan, un estudiante becado que rara vez hablaba. ¿Que debemos aprender menos matemáticas por la agenda política de alguien? Un murmullo recorrió la sala. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a levantarse. He venido aquí para estudiar cálculo, exclamó otro alumno, no para que me sermoneen sobre mis supuestos privilegios. La clase de la doctora Markham, meticulosamente controlada, se estaba desmoronando. Pero en lugar de permitir que la humillación se agravara, Keanu hizo algo extraordinario. Profesora, dijo, con un tono lo bastante alto para apaciguar la creciente disidencia. Su conocimiento matemático es vasto. He aprendido mucho de sus lecciones teóricas. Tal vez la voz de Keanu se mantuvo firme mientras proponía una solución, no solo al problema en la pizarra, sino también a la tensión en el aula. ¿Y si nos enfocamos en eso?, sugirió. Estaría encantado de ayudar a otros estudiantes después de clase, combinando su teoría con la resolución práctica de problemas. La propuesta quedó flotando en el aire, ofreciendo a la doctora Markham una salida digna y al mismo tiempo una forma de mejorar la clase. El decano observó con atención, consciente de que ese instante podía derivar en un desastre mediático o, por el contrario, convertirse en algo inesperadamente positivo. La doctora Markham fijó su mirada en Keanu y por primera vez miró realmente a sus alumnos. Lo que vio reflejado en sus rostros la obligaría a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Su voz apenas se escuchaba cuando finalmente rompió el silencio. John comenzó a hablar, luego se enderezó con determinación. He cometido un error grave. La confesión le costó esfuerzo, pero algo en su actitud había cambiado. Durante años me he enfocado tanto en combatir los privilegios percibidos que terminé convirtiéndome en lo mismo que pretendía desafiar. Alguien que juzga basándose en prejuicios en lugar de en el mérito. Se volvió hacia Keanu. No solo resolviste esa ecuación, me enseñaste algo sobre el verdadero liderazgo. El decano avanzó, percibiendo una oportunidad. Tal vez esto podría servir de modelo para otros departamentos, pero antes de que pudiera convertirlo en un triunfo administrativo, ocurrió algo imprevisto. Un alboroto se desató fuera del aula. En el pasillo, una multitud se había reunido, estudiantes de otras clases, atraídos por los videos virales que se difundían en tiempo real. Algunos sostenían carteles improvisados, garabateados en hojas de cuaderno. Enseña matemáticas, no política.
el mérito sobre los prejuicios. La situación estaba al borde del caos, pero, una vez más, Keanu tomó la iniciativa. Se acercó a la puerta y, con una voz firme que irradiaba autoridad natural, se dirigió a la creciente multitud. «Si estáis aquí porque queréis aprender», dijo, «entren, hay espacio de sobra». Los estudiantes irrumpieron en la sala, llenando cada rincón disponible. La doctora Markham observó con asombro cómo Keanu tomaba el rotulador y se giraba hacia la pizarra. «Ahora», dijo, «¿quién quiere aprender sobre las aplicaciones prácticas del cálculo en la resolución de problemas reales?». Lo que ocurrió en la siguiente hora se convertiría en leyenda universitaria. Pero la verdadera historia no trataba de ecuaciones ni de política, sino de algo mucho más profundo. La noticia de lo que sucedió en aquella clase de cálculo se propagó como un incendio por el campus, pero no de la forma que nadie había anticipado. En lugar de una historia de confrontación y vergüenza, se transformó en algo trascendental. En las semanas posteriores, la asistencia a la clase de cálculo avanzado se triplicó. Los alumnos ya no venían solo a aprender matemáticas, sino a presenciar una colaboración excepcional. La doctora Markham, conmovida por la experiencia, redescubrió su pasión por la enseñanza, mientras que Keanu, cumpliendo su promesa, organizó sesiones de estudio donde el conocimiento teórico y la aplicación práctica convergían. Pero el mayor cambio no se produjo en el temario. Se vio reflejado en la cultura de la clase. Se convirtió en un espacio donde las preguntas eran bienvenidas, donde el mérito tenía verdadero peso y donde el aprendizaje trascendía las diferencias ideológicas. Aquellos estudiantes que antes se sentían inseguros con la asignatura o el entorno, ahora destacaban. Un día, mientras Keanu ayudaba a un alumno con dificultades a comprender un concepto complejo, la doctora Markham se le acercó. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «aquel día podrías haber arruinado mi carrera». Hizo una pausa antes de continuar. «En cambio, me diste la oportunidad de salvarla». Vaciló un instante y añadió, «Tu padre estaría orgulloso». La respuesta de Keanu reflejó una sabiduría que iba más allá de su edad. «El objetivo nunca fue derrotar a nadie, profesora», respondió. «Siempre se trató de elevar a todos». Esa fue la lección que perduró más allá del aula. Hoy, aquella clase de cálculo nos recuerda algo mucho más grande que las matemáticas. Es un testimonio de que la verdadera educación no gira en torno a luchas de poder o ideologías, sino a la búsqueda del conocimiento, la importancia de defender lo correcto y, sobre todo, la sabiduría para hacerlo con humildad. Y Keanu Reeves sigue sentado en la última fila, ayudando a los estudiantes con dificultades. Sigue creyendo que el mayor privilegio de todos es la oportunidad de aprender. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete y comenta la palabra clave icono para enviarte un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en el siguiente video.